Ya estamos conectados con el economista Armando Mendoza. Él es economista, investigador económico. Muy buenos días, Armando. ¿Cómo estás? Bienvenido al Altavoz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, Lumi. Como siempre, un gusto conversar contigo y con los amigos Eh, oyentes. la situación económica, obviamente la crisis política, ¿crees tú que va a pasar factura a la economía, a los bolsillos de las familias en el país? ¿Crees tú? A ver, ciertamente va a haber un impacto, ¿no? en el campo económico, ¿no? De todo este caos que se está observando en la política y como ya hemos señalado muchas veces, ¿no? Esa falacia, ¿no? Esa fantasía de que la economía y la política van por cuerdas separadas, en realidad no se sostiene. Ahora, Ajá. lo que se podría decir, digamos, de alguna manera positiva en este entorno es que ya de alguna manera la sociedad peruana, ¿no? Los ciudadanos ya habían de alguna manera interiorizado esta situación de crisis. No es que la crisis política no ha reventado en la última semana, en realidad era algo que Ujú, ya venía expresándose, ¿no? En múltiples facetas en los últimos tiempos. Como se dice, ujú. el periodo de incubación puede ser largo, ¿no? Y complicado, pero de repente, claro, eclosiona en un momento, como sucedió la semana pasada con la salida del gobierno de Boluarte, Así y en es. realidad ya de alguna manera los inversionistas, los actores económicos ya habían adoptado, digamos, una Medidas. mentalidad de crisis, en el sentido de que no invierto, espero a ver qué pasa, mejor no me arriesgo, mejor me cubro. Entonces, en ese sentido, creo que va a haber algún nivel de resiliencia, pero también seamos francos, va a haber un impacto en términos de crecimiento, va a haber un impacto en términos de inversión pública, va a haber un Armando. impacto en términos de los programas que maneja el Estado, ¿no? Y ciertamente eso se va a sentir. Armando, no tenemos ministros, no tenemos a un premier, el presidente Geri aún no ha determinado quiénes lo van a acompañar. Además, ha señalado que no van a haber exministros, que no van a haber congresistas de la República. Por lo tanto, el aparato estatal está paralizado y en una situación de decidofobia, es decir, cuando las autoridades, los mandos medios no toman decisiones o tienen miedo a decidir, este problema se acentúa, Armando. Absolutamente, esa es una situación grave, ¿no? Que además expresa el aislamiento de una clase política que vive de espaldas al país. O sea, claro, se va el gobierno de Boluarte con su 2% o menos de aprobación y se queda el Congreso con su 2% menos de aprobación. Entonces Así ahí hay una es. enorme incertidumbre que sienten no solamente a nivel de las cabezas, sino en todos los niveles del Estado. Yo el fin de semana estaba conversando con algunos de mis alumnos en una clase de maestría que yo de posgrado que yo dicto, y ahí habían algunos que eran funcionarios, ¿no? De carrera de distintos sectores y todos decían lo mismo. Todos nos hemos cruzado de brazos, nadie firma, nadie mueve, porque no sabemos qué es lo que va a pasar y ciertamente nadie se va a jugar la carrera, nadie se va a jugar el puesto, ¿no? Firmando o avanzando o aprobando cosas que ya no se sabe si tienen el mínimo respaldo político. Entonces, Ujú. aquí hay una situación muy seria y en ese contexto hay que tomar medidas críticas. A ver, pongámoslo en claro, va a ser bien complicado que se encuentren, ¿no? Que se consiga un gabinete de peso, independiente, con respaldo político, que Ujú. esté dispuesto a jugar en estas circunstancias. Algo que se estaban planteando y se está discutiendo, por ejemplo, es convocar una suerte de gabinete o de concertación nacional respaldado por entidades como, por ejemplo, el Consejo de Estado, ¿no? Pero también, por ejemplo, lo que se podría hacer en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, que es un ministerio crítico, es que yo le daría funciones vinculantes de manera extraordinaria Ujú. al Consejo Fiscal. El Así es. Consejo Fiscal es una entidad adscrita, ¿no? Al Ministerio de Economía y Finanzas, que es como una suerte de consejo conformado por exministros y expertos economistas en el tema fiscal, que lleva buen tiempo publicando y demandando orden en el manejo del presupuesto y de las cuentas públicas, que ha Ujú. demandado públicamente al Ejecutivo, bueno, que ya salió, y a este Congreso que se queda, que se comporten con un poco de responsabilidad en el tema fiscal, que dejen de Ujú. inflar inorgánicamente gastos, ¿no? Y que dejen de deteriorar los ingresos fiscales. Armando, Entonces yo le ¿cómo daría a este sector algún nivel es de capacidad vigilante.
Importantísimo, digamos, la designación del premier, pero también importantísimo la designación del ministro de Economía, porque de ello obviamente también dependerá las adecuadas decisiones para de alguna manera reflotar la economía del país. Se estima que este año vamos a crecer un poquito más de 3%, pero esto es insuficiente para generar empleo para esos 300,000 peruanos jóvenes que salen cada año a buscar un puesto de trabajo, Armando. Ciertamente, a ver, como se ha señalado en toda la discusión en estos días, ¿no? Los actos del presidente no tienen validez en tanto no estén refrendados por los ministros, que son en realidad quienes dentro de sus sectores efectivamente ejecutan las políticas de Estado. Entonces, no tener un ministro de Economía y en general no tener ministros en los distintos sectores es un tema gravísimo que tiene que resolverse, pero evidentemente pues todo eso trae un tema de preocupaciones sobre el impacto en la economía. Tú has dicho efectivamente el 3%, 3.3%, lo que me da décima más, décima menos. Incluso en el mejor de los casos, ese es un nivel de crecimiento insuficiente, ¿no? Totalmente, Que no ¿no? se va a sentir en los bolsillos peruanos. Hay un consenso de que para que efectivamente el crecimiento económico se traslade en una reducción significativa de los niveles de pobreza, en una mejora de los ingresos de los peruanos, en un avance en el campo social, se necesita 5% o más. Y eso no lo vamos a lograr. Pero además lo más grave es que este 3.3%, 3.2% que se apuntaba, ¿no? Era antes cuando se estaba previendo un panorama relativamente estable dentro de todo. En este Así momento las es. cartas ya han repartido nuevamente y hay que tener en cuenta un elemento clave. El Estado peruano, más allá de todos sus problemas y defectos, es un actor importante en el campo económico, Ujú. particularmente en el rubro de la inversión Claro que sí. pública. Yo estaba checando esta mañana cómo iba el avance en términos de la inversión pública y es súper preocupante, ¿no? A nivel del gobierno nacional solamente se había avanzado el 60% del presupuesto, gobiernos Uy, locales y nacionales estaban también por el 50%. Estamos a mediados de octubre. Y además recordemos que en este contexto, hace ayer o anteayer, han denunciado en masa no solamente los ministros, sino además alcaldes y gobernadores, porque todo el mundo quiere reciclarse de cara a las exacto. elecciones del 2016. Entonces, ¿qué es lo que eso va a implicar en términos, ¿no?, del avance de la ejecución de la inversión pública, que han habido además severos problemas en los últimos tiempos por falta de recursos? Seguramente tú has recordado toda la Así pugna que es. ha habido hace algunas semanas entre las de Murpe, ¿no?, que representan las municipalidades y los gremios municipales, y el Ministerio de Economía por el tema de la continuidad de inversiones, porque les estaban cerrando el caño para este año en términos de inversiones, Ujú. ¿no? En ese sentido tenemos un país paralizado. No se requiere hacer un paro nacional. Ya el Perú está paralizado porque precisamente no hay autoridades que tomen decisiones. Eso es lo fundamental y lo preocupante, Armando. Los inversionistas en el extranjero, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ven como país con esta crisis política y además esta crisis de inseguridad ciudadana? Ciertamente con preocupación, ¿no? Y en ese sentido hay que tener en cuenta de que en los últimos años la posición del Perú en términos de créditos, en términos de ratings, de solvencia internacional, se ha deteriorado de manera acelerada. Ujú. Siempre se habla de que, bueno, el Perú todavía tiene un nivel relativamente bajo de deuda, que nuestro déficit fiscal todavía está en niveles controlables, pero eso es una verdad media. Es cierto que todavía, ¿no?, estamos en un cierto nivel de estabilidad, pero el piso se ha resquebrajado severamente en los últimos 3, 4 años. Ya van 3 Ujú. años en donde se vuelan todos los límites, ¿no?, establecidos en términos de control de los ingresos y los gastos, básicamente por responsabilidad de un Congreso que a partir del fallo en el 2022 del Tribunal Constitucional que estableció que el Congreso sí tiene, ¿no?, iniciativa de gasto, lo cual quiere decir que si un congresista decide que quiere crear una universidad en su provincia para que todos voten por él y además ponerle el nombre de esa universidad, el Ujú. nombre a su papá para además hacerle rendirle homenaje a su Claro. progenitor, bueno, lo va a hacer. Y eso, por ejemplo, se observa en que, ¿tú sabes cuántos proyectos de ley hay para creación de nuevas universidades en este momento en el Congreso? Me imagino multiplicado a la 140, N. 140. 140. 140 nuevas. Y ya se han aprobado, si mal no recuerdo, 40 proyectos, ¿no? En el Perú, yo siempre digo esto, desde que se fundó San Marcos hace más de 500 años, en 500 años de historia Ujú. de la República e incluso de la colonia, en 500 años se crearon 50 universidades públicas, Ujú. que ya se sabe que tienen problemas de financiamiento y hay que fortalecerlas, incrementarles Ujú. sus recursos. Pero ¿qué es lo que está haciendo este Congreso?
se ha dedicado a generar universidades, nuevas mini universidades en todas partes como si fueran hongos, que evidentemente no van a estar adecuadamente financiadas. Porque claro, es muy fácil ser generoso y hacer politiquería cuando no eres tú quien tiene que ver cómo cuadran las cuentas. Entonces, Armando. por eso es que... Sí, continúa. Por eso es que estabas terminando la idea. Desde el punto de vista fiscal, y especialmente desde el punto de vista del funcionamiento del MEF, es clave que quien entre tenga un horizonte de vida, que no sean semanas, sino que sea hasta julio del 2026, pero que además entre con una agenda clara y que tenga la independencia y el respaldo político para poder efectivamente cuadrar las cuentas. Y lamentablemente yo no veo en este entorno que eso se vaya a dar. No Armando, sé quién entrará al Ministerio de Economía, pero efectivamente. Armando, no tenemos tiempo para más, pero siempre es importante la recomendación del economista a la familia respecto a su dinero, a qué hacer. Y muy cortito, por favor, porque estamos en una situación crítica políticamente de inseguridad ciudadana y además se viene con fuerza la campaña electoral y esto de alguna forma también genera ruido político y económico. Esa recomendación, Armando, ¿cuál es? Como a mí me gusta decir, hay que ser optimistas en economía, pero también hay que ser prevenidos. Hay que esperar lo mejor, prepararse para lo peor. Hay que aprovechar la coyuntura en que el dólar está bajo, y si tú tenías deudas en dólares, aprovecha para pagarlas, Ten cuidado también, ten en cuenta de que esa situación puede cambiar en el futuro, entonces tampoco es el momento para, por ejemplo, asumir deudas en dólares. Perfecto. Y es que no sabes qué es lo que va a pasar en el futuro, y en este contexto tan volátil, de repente pueden que se den en el futuro alzas. En ese sentido, hay que tener cuidado, hay que considerar de que este es un año donde va a haber un crecimiento, pero es un crecimiento que no se va a sentir, digamos, en términos de una expansión. Y nuevamente, hay que ser prudentes. Muy amable. Gracias, Armando Mendoza, por estar en Altavoz. Haremos una pausa y regresamos de inmediato. Estás en Vital TV. Ya volvemos.